buenos días, amigos de Casa Radio, lo mejor de este lunes 2 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Muy buenos días para ti, Argenis. ¿Saben ustedes? Se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Nuestra señal abierta en Caracas, 750M en su dial. En Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Es lunes de Pascua, termina la Semana Santa. Ojalá Venezuela resurja de sus cenizas tras la tragedia a la que ha sido sometida, producto de un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo. Ayer el propio Papa Francisco hacía referencia a nuestro país, rogaba para que Venezuela saliera de la crisis que la oprime. Es gran titular del diario El Nacional. Francisco preocupado por los problemas que agobian al mundo. En su tradicional mensaje, Urbi et Orbi, el pontífice deseó que se encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la situación política y humanitaria que sufre el pueblo, una crisis, por cierto, que niega constantemente el Ejecutivo Nacional, de la cual vamos a hablar de inmediato con nuestro primer invitado. También destaca el periódico: 37 jóvenes siguen presos por las protestas ciudadanas contra el gobierno a un año de los hechos de abril, las protestas ciudadanas por las cuales, por cierto, el gobierno seguramente tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional, si así lo decide la Fiscalía, que abrió examen preliminar por estos hechos. La quema de Judas, bueno, aseguran que el desánimo marcó esta tradición en nuestro país. Poca participación hubo en Caracas. Y destaca también el periódico lo ocurrido ayer en Costa Rica. Ganó el candidato aparentemente de la continuidad, lo destaca el diario El País de España. Costa Rica apuesta por continuidad, evita dar el poder a un líder evangélico. Ganó el oficialista Carlos Alvarado. Y iniciamos la semana preguntándonos quién va a asumir la responsabilidad política por la masacre en la comandancia de la policía del estado Carabobo. Una noticia que, saben ustedes, le dio la vuelta al mundo desde la semana pasada, encendió las alarmas de la comunidad internacional. En nuestro país, el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad, aunque evidentemente esto no se cumple. Hay 5 policías detenidos, pero ¿qué dice la ministra? ¿Qué dice el gobernador? Incluso yo diría, ¿qué dice el presidente de la República? Diputado Ronderos nos acompaña a partir de este momento. Él estuvo en esta misión de la Asamblea Nacional que participó en la Unión Interparlamentaria la semana pasada en Suiza. Óscar Ronderos es diputado por Nueva Esparta, representante en el Parlasur, dirigente de Acción Democrática. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Sí, estuvimos la semana pasada en Ginebra, Suiza, en la 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, representando a la Asamblea Nacional como legítimo órgano del Poder Legislativo venezolano. Allí estuvimos la diputada Elsa Solórzano, quien encabezó la delegación, el diputado Tomás Guanipa, el diputado Sergio Correa, el diputado Teixeira, la diputada Liz María Márquez, el diputado Vergara y yo, representando a la Asamblea Nacional. Y por el oficialismo acudió el diputado Yul Yabur y la diputada Dinora Villasmil, quien estaba integrando la delegación, no acudió en representación del chavismo. Pues la Asamblea debe respetar la correlación de fuerzas que tiene para la representación ante la Unión Interparlamentaria, en el entendido que la Unión es la representación, es el organismo que reúne a todos los parlamentos del mundo. 177 parlamentos se dieron cita en Ginebra para discutir las situaciones que se presentan en los distintos parlamentos. En este caso, el principal tema era el tema de la migración y los derechos humanos de los migrantes, y Venezuela resalta por ser el primer movimiento migratorio de América, incluso más grande que se produjera en Centroamérica al momento de las guerras civiles. Hoy ya el mundo reconoce que hay aproximadamente 4 millones de venezolanos que han emigrado, y cada uno de los países representados en ese parlamento fijó posición con relación al tema de Venezuela, algunos con mayor énfasis, producto de que son o los destinatarios de ese éxodo
o porque en el caso de los europeos son retornados de hijos o nietos de portugueses, españoles, italianos, etcétera. Ahora, tengo que preguntarle, diputado, porque en esta reunión, entendemos, se aprobó la integración de una misión de observación de derechos humanos para corroborar in situ lo que está ocurriendo en nuestro país. La noticia se daba justo, parece que al mismo tiempo que se conocía de esta nueva masacre en las cárceles venezolanas. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema. Decía el diputado Tomás Guanipa durante su intervención que desde hace años el gobierno venezolano ha negado el ingreso de una misión de esta naturaleza a nuestro país. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Y por supuesto quisiera su reacción a propósito de lo ocurrido la semana pasada en la sede de la comandancia de la policía de Carabobo. ¿Lo escuchamos? La situación de derechos humanos en Venezuela prende las alarmas en todo el mundo. Estando en plena reunión de la Unión Interparlamentaria, se nos informó de la situación que se había presentado en Valencia, aproximadamente 70 muertos. Los parlamentarios extranjeros, por supuesto, no acostumbrados a una situación como esta, pues inmediatamente te abordan, te preguntan, se preocupan y de alguna manera se exaltan frente a ver una situación como esta. Ciertamente la Unión Interparlamentaria ha intentado en 2 oportunidades anteriores venir a Venezuela a verificar la situación de los derechos humanos de los parlamentarios y de los ciudadanos. Ha sido imposibilitado por el gobierno la venida de esta misión de la Unión Interparlamentaria a través de mecanismos como visado, no conformación de agenda, etcétera, etcétera. En esta oportunidad, la plenaria se pronunció indicándole al secretario general que hiciera todas las gestiones para que la misión de la Unión Interparlamentaria pudiera venir. En el caso de Venezuela, estamos hablando de 57 parlamentarios agredidos que van desde tortura hasta impedimento de sus funciones. Es decir, la Unión Interparlamentaria se ha personado con relación a todo el tema del Parlamento y el tema del desconocimiento de las funciones del Parlamento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y del gobierno del señor Maduro. Por otro lado, el tema de las cárceles en Venezuela es un tema recurrente con relación al tema del hacinamiento carcelario. El tema del traslado ahora de la problemática a las sedes policiales. Las sedes policiales no están hechas para recibir presos, apenas deben estar detenidos por 48 horas mientras son presentados ante el juez, y en caso de resultar detenidos deben ser trasladados a un centro penitenciario. El gobierno tiene el control de los recintos penitenciarios del país y las gobernaciones tienen el control de las policías. En este caso, las policías deben permanecer tan solo 48 horas y de inmediato deben ser trasladados a un recinto penitenciario. Lo que se ha hecho es que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ha trasladado la crisis a las policías cuando no recibe los presos dentro de las 48 horas, sino que pone como condición la admisión de la acusación para recibirlos. Bueno, nos preguntábamos acerca de responsabilidad política, diputado. La responsabilidad me parece política recordar que ustedes ya hablaron de este tema en alguna oportunidad en la Asamblea y no sé si aprobaron moción de censura, incluso contra la responsable de las cárceles, pero en todo caso, ¿qué se puede hacer al respecto? Más allá de la detención de 5 oficiales, bueno, algo tendrá que decir la ministra o el gobernador. Hablábamos incluso del presidente de la República. ¿Qué puede comentarnos? Es el responsable de la custodia de esas vidas. El Estado venezolano tiene la obligación de responsabilizarse por la vida de todos los venezolanos y en particular por las que se encuentran bajo su custodia, como es el caso de los detenidos. En el caso particular de Carabobo, yo creo que el responsable es el gobernador del Estado, quien tenía bajo su responsabilidad ese centro de reclusión, ese centro policial, donde ha debido garantizar las condiciones mínimas de derechos humanos y donde ha debido garantizar que no se produjera una situación como esta. La responsabilidad política e incluso la responsabilidad penal alcanza al gobernador del Estado en este caso, y además consideramos que no pueden ser 5 funcionarios de segunda o de tercera línea que se responsabilicen por una masacre de estas características. Si había tal situación de hacinamiento, ha debido ser del conocimiento del gobernador, y el gobernador ha debido tomar las medidas necesarias para que una situación como esta no ocurriera. Digo que en este caso es responsable el gobernador porque esos detenidos no estaban a la orden del ministerio. En otro caso, cuando fuimos miembros de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, levantamos el informe con el caso Uribana y se establecieron responsabilidades en cabeza de funcionarios de alto nivel que, por supuesto, hasta la presente fecha no han sido ejecutadas. Ahora, diputado, tengo que preguntarle, como destaca el diario El Nacional, se cumple un año de los hechos de abril, todavía hay 37 jóvenes detenidos por estas protestas ciudadanas. La Corte Penal Internacional, la Fiscalía decidió abrir examen preliminar para determinar si hubo
pues se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país. Quisiera su reacción, su comentario. De hecho, recordamos, justo en esa fecha el Tribunal Supremo de Justicia decidió disolver la Asamblea y, bueno, acabar con lo que establece nuestra Constitución, asumiendo las atribuciones propias del Parlamento. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? No se nos olvide que el punto de partida para las manifestaciones fue el desconocimiento por parte del Tribunal Supremo, a través de aquella sentencia 155 y 156, de las atribuciones de la Asamblea Nacional conferidas por la Constitución. En virtud de lo cual ese fue el punto que desencadenó esta situación de las protestas ciudadanas del año pasado. Después de haber transcurrido un año y más de 156 muertos sin responsabilidad por parte del Estado, el poder de la justicia internacional empieza a actuar a través de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, y con toda seguridad la Corte Penal Internacional establecerá responsabilidades. Venezuela empieza a convertirse en un lunar, en una mácula dentro de la comunidad internacional, que la comunidad internacional ya empieza a ver como un paria de esa comunidad, hasta el punto que no recibe la representación del gobierno ni de la Asamblea Nacional Constituyente en organismos como la Unión Interparlamentaria Mundial, donde los señores intentaron presentarse como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y no fueron recibidos ni siquiera por su presidenta ni por su secretario general, hasta el punto que se vieron en la necesidad de declarar desde las afueras de las oficinas de la Unión Interparlamentaria. Es decir, esta es la consecuencia de ser unos parias en el mundo, esta es la consecuencia de ser un gobierno violador de derechos humanos, esta es la consecuencia de que hayan más de 150 muertos durante las protestas ciudadanas, que hasta el día de hoy no tengan responsables en Venezuela, porque en el mundo seguro que lo van a tener. Bueno, otra de las consecuencias tiene que ver, diputado, si me permite, con las sanciones. Un país neutral, tradicionalmente como Suiza, procedió a congelar los bienes que pudieran tener varios funcionarios, altos funcionarios venezolanos en ese país, además de prohibir su entrada. También Panamá procedió a sancionar a varios dirigentes del gobierno, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro y varias empresas que aparentemente están vinculadas con la primera dama. Yo quisiera su comentario, su reacción en torno a este tema y si desde la Asamblea Nacional se puede hacer algo más en esta dirección. Lo escuchamos. Fíjese que por casualidad son dos países receptores de fondos, como Suiza y Panamá, quienes empiezan a dictar sanciones. Esto es una situación muy poco común. Los suizos son muy prudentes en las actuaciones de este tipo, producto de que son un gran receptor de fondos del mundo, y segundo, porque su neutralidad característica dentro de la comunidad internacional. Es decir, el hecho de que Suiza se esté pronunciando eso y dictando sanciones, el hecho de que Panamá se esté pronunciando y dictando sanciones, nos marcan el tono con el que se está viendo a Venezuela y con el que se está viendo al gobierno del presidente Maduro y con el que se está viendo al funcionariado venezolano. Es decir, se presume que cuando viene dinero de Venezuela y viene de funcionarios, se presume dinero de la corrupción, se presume dinero del lavado y se presume dinero que definitivamente encochina a esos países, y ni siquiera esos países que son tradicionales receptores de fondos los están recibiendo. En el caso, por ejemplo, de Panamá, la relación con los familiares de la primera dama fue establecida claramente, y se trata de 10 de las 16 empresas que han sido señaladas, se vinculan con la primera dama de la República. Ahora, en la Asamblea se puede hacer algo, diputado, es decir, para evidenciar si existen estos fondos, estas empresas, de cuánto dinero estamos hablando y, bueno, que los funcionarios den explicaciones. Todo lo que ha estado a su alcance, la Asamblea sigue haciendo a través de la Comisión de Contraloría. Tenemos instalada una comisión especial para la investigación de los temas PDVSA. No se nos olvide que el punto de partida de la investigación de PDVSA en el mundo, cuando el gobierno decía que no había tal corrupción en PDVSA, fue producto de una investigación de la Comisión de Contraloría dirigida por el diputado Freddy Guevara. Este tipo de situaciones ya están en el conocimiento de la Asamblea Nacional, se han ido instalando los procedimientos y se ha ido remitiendo información a los organismos internacionales, en la medida en que en Venezuela no es posible que se concluya una investigación y que se establezcan responsabilidades. Diputado, si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Quisiera su comentario, su opinión acerca de, bueno, estas elecciones que aparentemente se van a celebrar en el mes de mayo, al margen de las garantías que establece o que pide, que exige la comunidad internacional. Quisiera su reacción al respecto. Naciones Unidas ya ha informado que no va a enviar una misión de observación, un punto de honor que había puesto en la lista de exigencias del candidato Henry Falcón, que va a continuar en carrera aparentemente hasta el final de momento. Yo quisiera su reacción y su opinión, además saber cuál es la táctica, la estrategia
de la oposición venezolana frente a un escenario de esta naturaleza. Si me permite, hacemos una pausa y al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos acompaña el diputado Oscar Ronderos. Él integró la delegación de parlamentarios venezolanos que asistió a la Unión Interparlamentaria la semana pasada. Allí, se dijeron cosas muy duras, como por ejemplo que Venezuela se ha convertido en un estado fallido. Fue una declaración del representante de España que denunció que en nuestro país no se garantiza a los diputados de la Asamblea Nacional sus derechos humanos, y además recriminó al gobierno no permitir un corredor humanitario, tema al que hizo referencia, por cierto, el propio Papa Francisco ayer a propósito de la Semana Santa. Y yo les hago una inquietud, diputado Oscar Ronderos, acerca de las elecciones del mes de mayo, que aparentemente se van a celebrar, salvo que ocurra otra cosa. Naciones Unidas reiteró que no va a enviar observación o misión de observación a nuestro país. Decía Jeffrey Feldman, secretario general adjunto a Asuntos Políticos, que no estamos directamente involucrados en las elecciones de Venezuela, es un proceso nacional, y era uno de los puntos de honor que entendemos había puesto el candidato Henry Falcón, pero aparentemente ya no es así, a menos que él diga lo contrario. Quisiera su comentario, su reacción, además saber cuál es la estrategia que va a implementar, a poner en marcha la oposición venezolana para hacer frente a los próximos escenarios que tenemos por delante. ¿Lo escuchamos? Es importante, señora María Alejandra, que la oposición venezolana no es una oposición abstencionista. Nosotros no nos estamos absteniendo de ir al proceso. Nosotros simple y sencillamente estamos diciendo que este proceso no es pulcro, que este es un proceso que no es claro, que en este proceso no hay condiciones para participar. Y pareciera que a Henry Falcón también lo engañaron, porque a Henry Falcón le ofrecieron y le garantizaron que había participación de Naciones Unidas para verificar el proceso electoral en Venezuela. Y al día de hoy basta salir a la calle para darse cuenta que en Venezuela no hay ambiente electoral, ni en la oposición, porque nosotros no estamos dispuestos a ir en estas condiciones, ni en el chavismo, porque en el chavismo tampoco se ve un movimiento fulgurante, un movimiento interesado en apoyar a Maduro en la calle. Es decir, no hay ambiente electoral porque simplemente nadie está
pendiente de elecciones, la gente está pendiente de comer primero que cualquier otra cosa. Y segundo, no hay condiciones, nosotros vamos a seguir exigiendo en Venezuela y ante los organismos internacionales del mundo que haya condiciones para participar en una elección. Si mañana hubiera en Venezuela una elección en condiciones normales, en condiciones transparentes, en condiciones de equidad, con un CNE imparcial, con toda seguridad, la oposición ganaría la elección. Es decir, hoy el 80% de los venezolanos repudian la gestión de Nicolás Maduro y esa situación es imposible que se refleje en un resultado electoral favorable a Nicolás Maduro si no fuera por un CNE torcido, por un CNE parcializado, por unas condiciones de participación que no permiten que pueda haber una elección limpia. Ahora, diputado, ¿usted está seguro de que a Henry Falcón lo engañaron? Es decir, él acudió con la misión del gobierno a reunirse en Naciones Unidas y allí... Bueno, pero a Henry Falcón, para empezar, absolutamente claro y reiterativo. No lo recibió ningún funcionario de alto nivel en Naciones Unidas. Segundo, a Henry Falcón le ofrecieron eso y entiendo que si Henry Falcón actúa de buena fe, han debido ofrecerle la participación de las Naciones Unidas para darle garantías para participar, y si no le están dando esas garantías al día de hoy porque Naciones Unidas no viene, la consecuencia lógica en el raciocinio de cualquier ser humano es no participar de un proceso en el que no tiene las garantías. Bueno, pero en la última rueda de prensa él dijo que a él, digamos, le importa el deseo de participar de la mayoría de los venezolanos, dejando de lado la posibilidad de que Naciones Unidas asista o no a nuestro país. Bueno, pero ya hoy la situación cambió, es decir, esa era la situación antes de que Naciones Unidas dijera que no venía a participar. Ahora Naciones Unidas dice que no va a participar y habrá que esperar qué dice Henry Falcón. Yo creo que lo racional sería renunciar a una aspiración en la que sabe que es imposible ganar. Primero porque no tiene el respaldo de toda la oposición venezolana, es apenas una porción muy pequeña de la oposición venezolana quien lo acompañe. Y segundo, porque no le están cumpliendo las condiciones de garantías que el gobierno le ofreció, simple y sencillamente. Ahora, diputado, yo tengo que preguntarle, ¿cuál es la estrategia de la oposición venezolana frente a lo que va a ocurrir si no pasa nada diferente? Es decir, una elección en la cual, que no es tal, el gobierno pretende, eternizarse en el poder. ¿Qué puede comentarnos? Yo creo que el gobierno, con una elección en la que no participe ningún contendor de verdad, o el gobierno en una situación como en la que se encuentra, yo aspiro que el gobierno tenga la capacidad de reflexionar, de convocar unas elecciones que nosotros vamos a exigir todos los días, unas elecciones en condiciones normales, en condiciones libres, en condiciones con un CNE distinto, con un CNE imparcial, con un tiempo para que cada quien pudiera hacer su campaña. Nosotros vamos a seguir exigiendo condiciones electorales dentro y fuera de Venezuela, porque nosotros tan solo creemos una solución electoral pacífica y democrática que nos permita participar y ganar, como reflejan las encuestas que tenemos hoy, el apoyo de la gente, y que Maduro tiene el 80% del repudio de los venezolanos. Ahora, el gobierno no parece estar dispuesto a ofrecer garantías, diputado, frente a ese escenario, porque da la impresión que no hay respuesta a esa pregunta, o al menos así lo confesaba o lo expresaba el rector de la Universidad Católica hace algunos días a propósito del Frente Amplio. ¿Qué puede comentarnos? ¿Ustedes se han planteado en ese escenario? ¿Se celebran las elecciones? ¿Qué hacer el día después o no, en lo absoluto? Los escenarios van cambiando todos los días. Supongo usted que mañana Falcón es candidato porque renuncia. ¿En qué condición quedaría el gobierno? Por ejemplo, es decir, los escenarios van a ir cambiando y frente a cada escenario que se presenta, nosotros tenemos que ir respondiendo políticamente a esas situaciones. No podemos adelantarnos ni atrasarnos, mucho menos podemos entonces adelantar una estrategia si no sabemos cuál va a ser el escenario. Y si el escenario se mantuviera, pues la estrategia se pondrá en práctica en el momento en que se presente el escenario. Estamos conversando, amigos, con el diputado Oscar Ronderos, 482-9750 para su participación. Lo comentamos al inicio, diputado, el propio Papa Francisco rogaba para que Venezuela saliera de esta crisis que la oprime y el Papa Francisco dijo una cosa mucho más grave, que se encontrara una vía justa, pacífica, para salir cuanto antes de esta situación. Quisiera su reacción en torno a este tema. El Papa Francisco dijo una cosa mucho más grave. El Papa Francisco dijo que los venezolanos nos sentíamos extranjeros en nuestra propia tierra. Y es cierto. Además, uno cuando, por ejemplo, se da cuenta que en esos foros internacionales el único que defiende al gobierno del presidente Maduro es el gobierno de Cuba. Y fue el único que se opuso a la misión de la Unión Interparlamentaria que venía a Venezuela, que viene a Venezuela. Uno dice, bueno, si estos son los gobiernos de oprobio los que defienden a Maduro, qué bueno que están de aquel lado. Eso es lo que está ocurriendo en el concierto internacional. Ya antes, otros países vinculados ideológicamente a la tesis de Maduro lo defendían, ya hoy ni siquiera ellos. Ya hoy el Ecuador, ya hoy
ya hoy El Salvador miran para otro lado cuando hablan del tema de Venezuela. Es decir, el gobierno se está quedando muy solo en el concierto internacional, y eso hace que hasta el Papa Francisco se pronuncie diciendo que los venezolanos nos sentimos extranjeros, y el día de Pascua dice que ojalá podamos que la resurrección nos acompañe para lograr una solución en Venezuela. Diputado, tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. El señor César Pineda nos llama desde San José. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la verdad que respetando la opinión del invitado, yo digo que en el supuesto de que uno de la oposición gane las elecciones, ¿qué pasaría allí con una Asamblea Nacional Constituyente que en la misma oposición no la reconoce? Muy buenos días, gracias. ¿Qué responde, diputado Ronderos? Bueno, la situación de la Asamblea Nacional Constituyente al día siguiente que se produzca un resultado electoral versus el gobierno definitivamente va a cesar y va a cambiar. Esto es una situación que está, la Asamblea Nacional Constituyente es una asamblea que está sostenida sobre pies de barro, una Asamblea Nacional que fue convocada en contra de la voluntad de los venezolanos, que ni siquiera se le llamó referéndum, y una Asamblea Nacional que no es constituyente, que no es reconocida por el mundo. Entonces, el tema de la constituyente, nosotros hemos fijado posición muy clara, y creo que un nuevo presidente que llegara no podría atender, o gobierno de oposición que llegara no podría atender los dictados de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es perfectamente lógico. Diputado Oscar Ronderos, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Él formó parte, insistimos, de la misión que acudió a la Unión Interparlamentaria. Él es representante de Venezuela en el Parlasur, dirigente de Acción Democrática. A esta hora hacemos una pausa. Vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. En cualquier momento, ofrece apoyo emocional a tus hijos. En situaciones difíciles, los niños tienden a ser los más vulnerables. Si bien existen momentos donde no podemos controlar el ambiente externo, sí podemos controlar el de nuestra relación con los niños y el de nuestro hogar. La psicóloga Mari Carmen Rivas publicó en la página web de la revista SIC una serie de consejos para ofrecer seguridad física y emocional a nuestros niños. Sin perder tiempo, comparto 6 de ellos. 1. Mantenga la calma. Los niños son muy perceptivos y captan nuestra ansiedad. La actitud tranquila de sus padres, adultos que le rodean o cuidadores los hacen sentir más seguros y como adultos estaremos más prestos a atender sus necesidades. 2. Evite hacer como si nada estuviera ocurriendo. Los niños son perceptivos e inteligentes y se dan cuenta de que las cosas no están normales. Cuando se dan cuenta de que sus padres o adultos evitan hablar del tema o le ocultan algo, ya no les sentirán confiables, se sentirán confundidos, se preocuparán y podrían imaginar cosas peores. Si usted no le habla a sus hijos, se enterarán por otras personas y de peor forma. 3. Dígales la verdad. Responda a todas sus preguntas y dudas de modo sencillo, evitando detalles innecesarios que puedan generarle más angustia. 4. Mantenga sus rutinas y normas habituales tanto como sea posible. Horas de comer, dormir, hacer tareas, ver televisión, jugar, bañarse, etc. Eso le dará sensación de seguridad y les tranquilizará. 5. Permítales y ayúdeles a expresar lo que sienten, no solo hablando, sino pintando o jugando. No cuestione o critique sus reacciones o sentimientos frente a los momentos de crisis o tensión. Hágale saber que hay situaciones en las que sentir miedo, rabia o tristeza es normal y que a usted también le ha pasado. 6. Manténgase cerca de los niños. Hable con ellos, no los ignore mientras usted está concentrado en las redes sociales o noticias. Abrácelos. Nuestra presencia y el contacto físico nos permite estar atentos a sus reacciones y a los niños les hace sentirse amados y a salvo en medio de las confrontaciones o crisis. Posiblemente te preguntes, ¿cómo podré hacer todo esto si ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo? Te invito a seguir estos consejos porque muchas veces la rutina de nuestros hijos nos deja las mejores lecciones.
Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito de lo ocurrido en nuestro país la semana pasada, lo cual los familiares han calificado de masacre en la comandancia de Carabobo. 5 policías fueron detenidos por esta tragedia que dejó 68 muertos en una comisaría en nuestro país. Llamó poderosamente la atención el silencio de las autoridades que finalmente confirmaban la información a través de un tuit. Y hablo del fiscal designado por la constituyente comunal. Él informaba que fueron detenidos después de la tragedia, de dar cuenta de la tragedia, policías señalados de ser los responsables de la muerte de 68 personas en un motín que provocó un incendio en los calabozos de la Policía Regional del Estado de Carabobo, en el centro del país. Y de esto conversamos hace algunos minutos con el diputado Oscar Ronderos, una información que le dio la vuelta al mundo. De hecho, fue primera página en el diario The New York Times, acerca de la responsabilidad política, más allá de estos funcionarios que seguramente tendrán que responder por qué hicieron lo que hicieron. Bueno, decíamos la ministra responsable del sector, el gobernador, incluso, bueno, la versión desde el Ejecutivo Nacional, porque es responsabilidad del Estado. La vida de los internos de nuestro país. En los calabozos de la comisaría, dice el Nuevo Herald de Miami y de Valencia, fallecieron 66 reclusos y 2 mujeres que visitaban a esa hora la estación. Los familiares de las víctimas enterraron el viernes sus cuerpos entre lágrimas y gritos de reclamo. Impactantes las imágenes. El motín se habría originado después de los presos presuntamente atraparon a uno de los soldados de la vigilancia e intentaron tomarlo como rehén, hiriéndolo con una navaja, dice la nota del Nuevo Herald de Miami. Esto reportaron medios locales. Uno de los reos habría exigido determinadas condiciones para liberarlo y habría amenazado con lanzar una granada
al ver que las autoridades no cedían sus peticiones, habrían quemado los colchones, lo que llevó a que se propagara incendio en el lugar. Otra versión no oficial plantea que las protestas habían empezado por el intento de fuga de algunos presos. Ninguna de las versiones ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades. Habrá que ver qué arrojan las investigaciones en torno a este tema. 482-9750 para su participación. Mañana hay una iniciativa en la ciudad de Bogotá y habrá que ver cómo termina, y tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Ellos han llamado a declarar al presidente Nicolás Maduro, le notificaron de la querella de antejuicio de mérito interpuesta en su contra por la ciudadana Luis Ortega Díaz, en su carácter de fiscal general de la República, conforme al derecho por decisión de la Sala del 6 de marzo. Habrá una audiencia pública el día de mañana para tocar este tema. Habrá que ver el alcance de una iniciativa de esta naturaleza, el impacto que puede tener o no para nuestro país. El presidente Nicolás Maduro figura en la lista de sancionados, saben ustedes, del gobierno de Panamá, entre otras cosas. No tiene nada que ver con esto, pero lo mencionamos. 482-9750 para su participación. En tanto, establecemos contacto con nuestro siguiente invitado. Nos interesa mucho su opinión acerca de estos temas. No solo va a ocurrir esto mañana en Bogotá, hoy se cumple un año, lo comentamos al inicio, de las protestas en nuestro país por las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela, que al margen de la Constitución vigente, que decidió prácticamente derogar, y esto lo decimos a título personal, bueno, decidió asumir las atribuciones del Parlamento venezolano electo por más de 10 millones de personas, 8 millones votaron a favor de la oposición. Me dicen internamente que tenemos oyentes. Osmer Quijada nos llama desde Guatire. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Feliz día. Feliz día. Era para ver si alguno de tus invitados puede hacer un comentario o si ustedes nos pueden orientar en cuanto, primero, a lo que se ha hablado en último sobre la nacionalidad del presidente o del que dirige este régimen, Nicolás Maduro. Y lo otro, quisiera saber qué alcance tiene la Haya con respecto a todo lo que aconteció con las cárceles venezolanas. Y esto también va a ser canalizado cuando hay un Estado de Derecho. Entonces, esa era mi intervención. Feliz día. Feliz día para usted. Bueno, cuando tengamos al próximo invitado le vamos a trabajar la inquietud, pero yo le comento a propósito de este tema, ha habido decisiones en el exterior de este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio exigiendo, los documentos oficiales del presidente Nicolás Maduro para demostrar este tema de la nacionalidad, que ha sido motivo de discusión prácticamente desde el inicio de su presidencia. No sabemos, evidentemente, en qué va a parar esa averiguación. Lo último que se conocía es un documento que publicaba el expresidente de Colombia advirtiendo que con ello demostraba la nacionalidad del actual mandatario nacional, la nacionalidad colombiana, la cual no habría renunciado, pero en todo caso es lo último que sabemos sobre este tema. Fidel Jackson nos llama desde Vargas. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mira, quiero hacer un llamado a estos partidos regionales que fueron suspendidos el mismo día, horas antes de la inscripción para la Asamblea Legislativa. Una falta de respeto de los rectores del Consejo Nacional Electoral que hayan eliminado esos partidos irregularmente, sin haberles notificado ni por escrito ni en Gaceta Electoral. Todos los partidos regionales, así como hizo el gentilicio de Vargas, el cual yo soy su presidente, que introdujimos un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo Electoral, el cual fue admitido. Los mismos directores políticos del Consejo Nacional Electoral reconocen que es un abuso de los rectores. ¿Cómo entonces nos sacan del juego político de esta manera ilegal para no participar en las elecciones a los consejos legislativos? Gracias por su participación. Bueno, de esto hemos hablado en varias oportunidades a propósito de la preocupación incluso de la comunidad internacional sobre la democracia en nuestro país, que prácticamente no existe sin división de poderes, sin la posibilidad de que participen partidos políticos organizados en nuestro país a las futuras elecciones, con dirigentes inhabilitados, perseguidos, detenidos.
En fin, para conversar acerca de estos temas, me dice que tenemos una línea telefónica a Félix Gerardo Arellano, él es internacionalista, profesor universitario, como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un gusto saludarte a ti, a tu equipo y a la audiencia. Sobre este tema, profesor, la comunidad internacional lo comentamos, se ha pronunciado en varias oportunidades, incluso de cara a las elecciones del alto representante de derechos humanos de Naciones Unidas, ha advertido que no hay condiciones para celebrar comicios en nuestro país. Ha sido un mensaje reiterado. Quisiera su comentario a la luz de lo que decía el oyente. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, lo hemos hablado en varias oportunidades, lo puedes ir verificando constantemente. La comunidad internacional está muy clara y no está dispuesta a ceder con facilidad, está exigiendo cambios, está exigiendo una negociación seria, sólida. El gobierno cometió el gravísimo error de patear República Dominicana, cuando lo que se estaba allí en agenda es lo que la comunidad internacional está pidiendo, lo que tú dices. Aquí hay un fraude electoral sistemático. Aquí se ha destruido el equilibrio electoral. Eso tiene que ver con el registro, con la base de datos, con los testigos de mesa, con las autoridades del Consejo. Ese documento que tenía la mesa de el grupo de la oposición en las negociaciones de República Dominicana es absolutamente claro. Ese es un tema fundamentalísimo. Naturalmente también está el tema de la crisis humanitaria, de los alimentos, de los medicamentos, pero dentro del mismo tema electoral está lo que tú ya habías hablado. Buena parte del sistema judicial se está utilizando para destruir la democracia, inhabilitando candidatos por excusas absurdas en su gran mayoría, violentando los debidos procesos, detenciones arbitrarias. Todo está íntimamente vinculado y era la agenda de República Dominicana que el gobierno pateó. La comunidad internacional va a continuar las presiones. Ya fue Suiza, ya fue Panamá, se va a reunir la Cumbre de las Américas y uno de los temas va a ser qué hacer para restablecer la democracia en Venezuela. La presión va a continuar. El gobierno tiene que entender que la presión es para que haya cambios. Pudiera cambiar el gobierno sin necesidad de una negociación, por cumplir la Constitución. Eso es lo que se le está pidiendo, que cumpla con la Constitución que desconoce, y para eso creó una Asamblea Constituyente que viola flagrantemente la Constitución Nacional vigente. Ahora, usted dice, profesor, las presiones de la comunidad internacional van a continuar, y yo quisiera justo su comentario sobre lo que va a ocurrir en la Cumbre de las Américas. Ya Perú, el nuevo gobierno cursaba invitación, no figuraba el presidente Nicolás Maduro, como era de esperarse, y ya los Estados Unidos ha dicho efectivamente que va a pedir a los países de la región asumir medidas mucho más fuertes, justamente para conseguir que se inicie un proceso a la transición en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema. El presidente Nicolás Maduro insiste en que él va a concurrir, incluso por las malas. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, el presidente puede concurrir y lo único que hace es desprestigiar más a él y a su gobierno. Lo presenta y le queda más claro al mundo su irresponsabilidad, el poco respeto que tiene por las normas, por las costumbres, por los países, por otros países. Venezuela exige que todo el mundo lo respeta, pero para violentar a los demás no piensa dos veces. Su asistencia simplemente va a consolidar el fracaso de su gobierno. No va a aportar nada nuevo, porque si quisiera ir para encontrar puentes, pues los podría invitar a Caracas para una negociación rápida, para informarles que en efecto va a haber cambios en el Consejo Electoral, pero esos cambios no pueden ser cosméticos, son profundos, porque el fraude está dentro. Esto es un fraude sistemático. No es que van a cambiar las actas, cosas que ahora también están haciendo, como ocurrió en Bolívar. Es que han alterado todo el equilibrio electoral,
todo el funcionamiento electoral. Entonces el fraude está dentro, el fraude es sistemático, implica una corrección profunda, no pueden ser soluciones cosméticas. Eso es lo que está pidiendo la comunidad internacional. Eso hay que negociarlo en una mesa en República Dominicana, en Puerto Rico, en Ginebra, en Marte. Bueno, pero eso también lo podría hacer el gobierno sin necesidad de ir a ninguna mesa. Podría hacer esos cambios. La ayuda humanitaria no requiere sino crear los canales, las reglas de juego y permitir que entren los medicamentos. Eso lo podría coordinar el programa de la OEA, el Sistema Panamericano de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, o cualquier institución internacional humanitaria. Bueno, si el gobierno no quiere negociar, pues no negocie, pero adopte los cambios. Eso es lo que se le está pidiendo. Como pareciera que ellos también quieren algunos beneficios, ellos quieren hablar de salvoconductos, ellos quieren hablar de justicia transicional, bueno, pues entonces vamos a una mesa, pero no la pateen, porque ya la han pateado 2 veces. Ahora, ojo con nosotros los venezolanos, esto de estar llamando traición, hablar de negociación, esto me parece una exageración y un desconocimiento de lo que está ocurriendo a nivel internacional. La comunidad internacional no está haciendo todo este esfuerzo para invadir mañana. No, eso no es así. No vivamos fantasías. La comunidad está haciendo esta presión para que hayan cambios de manera pacífica, privilegiando la posibilidad de una negociación. Ahora, profesor, todo parece indicar que el gobierno norteamericano, va a poner como primer punto de discusión en esta cumbre de las Américas, a la cual entendemos va a asistir el propio presidente Donald Trump, que luego va a viajar a Colombia. Ha advertido que la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela va a ser el tema más urgente a discutir, incluso es el más importante en el continente. Yo quisiera su comentario y qué expectativa tener en torno a este encuentro. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que el ejemplo panameño es muy importante. Ya Panamá inició el proceso de medidas más duras. Yo creo que eso debería trabajarlo el Grupo de Lima. Ahora, el gobierno tiene sus aliados, el gobierno quisiera que el tema se eleve a las Naciones Unidas para tener el apoyo irrestricto de Rusia, el posible veto en el Consejo de Seguridad. Las elecciones en México pudieran cambiar la orientación de la política exterior mexicana, de tal manera que yo creo que el gobierno también está jugando a dejar pasar el tiempo, porque el tiempo puede generar cambios a su favor. Yo creo que la coherencia del esfuerzo internacional con un esfuerzo interno unido de unidad sería fundamental. Es fundamental la coyuntura en la que hay una coherencia internacional que se ha venido fortaleciendo. Repito, se incorporó Suiza, son los 28 países de la Unión Europea, 10 aliados de la Unión Europea que se han sumado, es Canadá, es Estados Unidos, ya están las medidas más duras de Panamá. Yo creo que el Mercosur debería incrementar sus acciones a partir del protocolo de Ushuaia, que es la Carta Democrática del Mercosur, y el Grupo de Lima tendría que trabajar más a fondo este tema, pero eso requiere, repito, de la unidad interna, del trabajo unido y coherente de todas las fuerzas nacionales, llámese sindicatos, ONG, partidos políticos, grupos de presión. Ahora, profesor, sabemos que tiene que retirarse. No quisiera desaprovechar la oportunidad para conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo con Guyana. El canciller de ese país ha dicho que Venezuela debe aceptar el veredicto de la Corte Internacional de Justicia o va a enfrentar sanciones. ¿Cómo llegamos a esta situación? El peor de los escenarios para nuestro país. Además, ¿quién tiene la responsabilidad a propósito de lo que está ocurriendo? Lo escuchamos. Bueno, lo más sencillo de responder es la última pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad? El gobierno bolivariano. Desde Hugo Chávez para acá se ha abandonado el tema. Me sorprende que Guyana ya dé tan por sentado, bueno, conoce a este gobierno realmente, ¿no? Pero ya da por sentado que se va a incumplir. Uno, da por sentado que la decisión va a ser a favor de ellos. Eso también pudiera ser cierto porque si el gobierno es tan ineficiente como lo ha sido, pues va a perder la acción dentro de la Corte Internacional. Pero Venezuela tiene argumentos.
Venezuela tiene el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es un instrumento fundamental donde se demostró que había que ir a una negociación. Lo que ocurre es que vino este gobierno bolivariano y todo lo mandó al traste. La responsabilidad está clara. Vamos a ver ahora cómo se excusan. Seguramente es culpa de Obama o es culpa de Rajoy. Ya inventarán algo porque nunca tienen responsabilidad de todos los desastres que han hecho. ¿Es posible que Venezuela pierda el Esequibo, profesor? Mira, pues si no ha habido, ya el gobierno bolivariano prácticamente lo daba por perdido, y si no va a haber una defensa adecuada, bien organizada, donde asista el país y no un grupo, pues puede ser muy factible que lo pierda así. Profesor, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Félix Gerardo Arellano, internacionalista, prestando opinión acerca de la posición asumida por la comunidad internacional estos últimos días, que se traduce en sanciones como las que nos tocó narrar de un gobierno tradicionalmente neutral como Suiza o incluso el gobierno de Panamá. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives en el interior del país y viajas a Margarita, Los Roques o al exterior, hospédate en el hotel Muévete por Vargas a tan solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía con traslado gratis a aeropuerto, hotel, aeropuerto. El hotel Muévete por Vargas te brinda acogedoras y modernas habitaciones al mejor precio del estado Vargas. Hotel Muévete por Vargas está ubicado en Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13, entre calle 5, Urbanización El Balneario, teléfono 0424-129-2814 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con mensajes que nos llegan seguramente a través del sistema. Dilo, Argenis. Sí, tenemos mensajes por aquí que envían los oyentes. Cristian Pérez, Venezuela, ¿qué nos depara a partir de hoy? Seguiremos en lo mismo. Carmen Martínez, sorprendente cómo los reales de los venezolanos están regados por casi todos los países del mundo. Esta gente no tiene vergüenza ni pudor ni límite alguno para saquear y para completar se llevan el oro. Todo Caricuao sin agua, ayuda por favor, la contaminación a millón, las moscas por montones. Juan Blanco.
Dicen que ser rico es malo y de capitalismo, pero ¿cómo les gusta derrochar? Zoraida desde Cate hace una denuncia que están recargando tarjetas telefónicas en un sitio en Sabana Grande al 100%, pero esto está ocurriendo en muchos lugares. Acabo de hacer una compra en un establecimiento cerca de aquí y me cobraron el 50% sobre el costo, única y exclusivamente porque estaba usando un punto de venta. Bien, nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Y frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela.